Él es el director del comité permanente, fue el director del comité permanente científico, SOCIMEP, del 2018 al 2019, al igual que es pasante de CI Emerge, Centro de Investigaciones de Enfermedades Emergentes y Cambio Climático, de la UNP en el año 2017, y también pasante de Emerge, Unidades de Investigación de Enfermedades Emergentes y Cambio Climático de la UPCH en el año 2018. Buenas noches, Ludwig. Te dejo con toda la ponencia. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ya se ve la pantalla. No sé si me pueden confirmar, por favor. Sí, ya se ven tus diapositivas. Ya, muchas gracias. Bueno, como ya le había dicho, agradecer por la invitación. Para los que no me conocen, mi nombre es Luquín Zeta. Actualmente soy interno de medicina de la Universidad Nacional de Piura. Y el tema que vamos a ver hoy son pautas básicas sobre estadística descriptiva. Este es un tema quizás de los más sencillos que hay en la parte de bioestadística, pero de los más importantes. Y es en el cual van a nacer todo o se van a desencadenar todos los demás temas. Entonces, antes de entrar de lleno a Stata, porque el curso sé que es en base a Stata, quería dar algunos conceptos que hay que tener antes de usar Stata, porque si es que uno no tiene los conceptos claros en estadística, en Stata solo vas a ser alguien ejecutando comandos sin saber por qué lo haces y sin saber probablemente qué es lo que significa. Entonces, cabe resaltar que esta presentación es información compartida por un compañero de mi sociedad científica, también interno, Roberto Niño García. Entonces, vamos a ver un poco de introducción a este tema, algunos conceptos básicos de estadística, la estadística descriptiva como tal, cómo lo redactarías en el protocolo y al final ir al punto objetivo que es practicarlo en Stata, lo cual es muy sencillo. Primero que todo, la investigación es algo que está inherente a nuestra carrera porque todo lo que nosotros en algún momento vamos a recetar o vamos a brindar como tratamiento o como intervención hacia nuestros pacientes ha nacido del método científico, pero no es suficiente o no es solo el método científico como tal, sino que en la parte del método científico, la parte estadística juega un rol muy importante, porque finalmente va a ser quien nos ayude a determinar si es que el medicamento es efectivo o no, si es que la asociación o tal factor de riesgo realmente está significativamente asociado o cuestiones así. Y también en la proporción en la que va a estar. Entonces, cuando nosotros pensamos en investigación o pensamos en una pregunta clínica para atender un paciente, viene un paciente y nosotros nos hacemos una pregunta clínica para atenderlo, desde ya nace más o menos el diseño de los estudios que podríamos ejecutar o revisar, y de la mano al diseño de estudio también va la estadística. Entonces, algunos conceptos básicos son las variables. Nosotros tenemos que dominar bien los tipos de variables para poder hacer los análisis estadísticos.
Entonces, para estadística hay dos tipos de variables, las numéricas y las categóricas, como tal. En las categóricas o variables cualitativas, que son las que nosotros conocemos, tenemos dos, las nominales y ordinales. Estas, como su mismo nombre lo dice, nos van a dar características de la población, pero a través de categorías, de tipos, no vamos a encontrar números como tal, no van a seguir un orden tampoco, necesariamente un orden en específico, no van a denotar cantidad. Por ejemplo, el sexo, que lo podríamos dividir en masculino, femenino, es una variable categórica. Podrían alguien decir, es una variable dicotómica, categórica dicotómica, sí, sí lo es, pero para efectos de cómo te lo va a reconocer el programa estadístico, solamente hay que tener en cuenta esto, ¿no? Es numérica o categórica como tal. Luego, en las ordinales también pueden ser categóricas, por ejemplo, algún puesto de salud, por ejemplo, las categorías de los puestos de salud, el, eh, si tenemos, por ejemplo, el nivel socioeconómico, alto, medio y bajo, pero más claro va a estar cuando hablemos de variables cuantitativas. Entonces, en variables cuantitativas vamos a tener muchas más divisiones. Van a haber aquellas que son de intervalo y de razón. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lo más clásico es la edad, el peso, la temperatura, número de hijos, índice de masa corporal, etc. Ahora, una vez que nosotros hemos definido bien los tipos de variables, vamos a poder escoger la parte estadística que más convenga a ese tipo de variable. Entonces, esos van a ser escalas de medición y la escala de medición va a determinar la presentación de la información, así como los métodos estadísticos a usar. Eso es algo primero que teníamos que recordar. Otro concepto clave es lo de población y muestra. Si nosotros estamos haciendo un estudio, y esto va más para la siguiente clase que van a tener de análisis bivariado, si no me equivoco, y ya que tiene que ver con inferencia estadística. Para hacer inferencias estadísticas sería ideal tener una muestra probabilística. ¿Qué viene a ser una muestra probabilística? Un subconjunto de nuestra población. ¿Ok? Si nuestra población son pacientes diabéticos de ICA o hipertensos de ICA, pero no voy a encuestar obviamente a todos los pacientes hipertensos de ICA. Saco un subgrupo y ese subgrupo viene a ser mi muestra. Que sea representativa o no es otro tema. Ahora, y ahí va a depender de varias cosas. Uno de los aspectos de los que va a depender que sea representativa esa muestra es la forma en la que ha sido escogida. Si es escogida de forma probabilística, probablemente ayude a esto de la representatividad. Entonces, este es otro concepto que debemos tener. Algo también, variable independiente y dependiente. Y eso también va a estar más para las siguientes clases. Saber lo que es causalidad, por ejemplo, y cuándo vamos a encontrar causalidad y cuándo no. O reconocer cuál es nuestra variable exposición y resultado. Si nosotros tenemos consumo de tabaco y tenemos cáncer de pulmón, nuestra variable exposición va a ser consumo de tabaco y probablemente el resultado que busquemos en el estudio sería cáncer de pulmón, suponiendo. Entonces tenemos que ver, tenemos que saber interpretar el orden de las variables en ese sentido. Acá tenemos una serie de enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y una condición al sedentarismo. Todas estas son exposiciones que podrían incrementar la mortalidad. Entonces mi outcome, mi desenlace va a ser mortalidad. Tras que aquí la exposición va a ser la enfermedad. Mientras que la enfermedad también podría ser un outcome, pero para otras variables, exposición. Entonces toda esta cadena tenemos que saber identificarla. La estadística descriptiva como tal es sencilla.
Y como les había comentado al comienzo, va a depender del tipo de variable. Entonces ya aprendimos a reconocer que hay dos grandes grupos de variables, las cualitativas o categóricas y las cuantitativas. Si son cualitativas, nosotros vamos a describirlo a través de números o porcentajes, frecuencias o porcentajes. Aquí puedes incluir tasas, por ejemplo, ¿no? Y estos números y porcentajes los vamos a colocar en tablas o gráficos. Este es respecto a las variables cualitativas. Mientras que para las variables cuantitativas, primero tenemos que medir la normalidad de la variable. Entonces se preguntarán, ¿qué será la normalidad de la variable? Tiene que ver con la distribución de los datos. Y que esta distribución de los datos, uno de las pautas, podría decirse, que deberíamos tener en cuenta es que se asemeje a una campana de Gauss. Y entre las variables cuantitativas, dependiendo de la normalidad, vamos a reportarlas a través de medidas de tendencia central, o sea, cuando es normal la variable, que vendría a ser a través de media y desviación estándar o a través de medidas de dispersión, ¿no? Mediana y rangos intercuartílicos cuando no sea normal la variable. Entonces, primero lo que debemos aprender es a reconocer si es que una variable es normal o no. De ahí la forma en la que lo presentamos es a través de tablas, es muy sencillo. Estas son las tablas básicas que ven en casi todos los artículos de investigación, donde se describe a la población como tal, ¿no? La variable, la tabla 1 que describe a toda tu población. Entonces, si se dan cuenta, se hace a través de frecuencias y porcentajes. Características generales de los usuarios de farmacias que se automedican. Ya el 48,3% es masculino y el 51,7% es femenino. Básico. ¿Qué pasa con la edad? La edad es una variable numérica, a diferencia de todo el resto de variables. Y si es una variable numérica, no la podemos reportar a través de frecuencia y porcentaje, sino a través de media y desviación estándar o mediana y rangos intercuartílicos. En este caso, aparentemente es a través de mediana y rangos intercuartílicos, ¿no? Aquí hay un asterisco, vamos al pie de la tabla y sí, mediana y rangos intercuartílicos. ¿Por qué? Porque probablemente EDAC en este estudio se comportó de forma no normal, no siguió lo que es la campana de Gauss, como una distribución similar a la campana de Gauss. Entonces ustedes han visto estas tablas y de pronto hay como un sombrerito. Entonces, si una variable tiene este comportamiento cuando se distribuye sus valores, si tiene este comportamiento podemos decir que es normal, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes la barra 1 aquí, tienes otra barra acá, bueno, no tengo regla, pero se supone que son barras. Entonces sigue esta distribución, probablemente es una variable normal. Pero si no lo hace, lo tenemos que reportar a través de mediana y rangos intercuartílicos. Entonces, para esto nos vamos a valer de algunas pruebas estadísticas que las vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, aquí edad, la misma variable, está representada a través de categorías. O sea, aquí es donde uno puede darse cuenta que una misma variable puede ser numérica o categórica, dependiendo de cómo lo quieras reportar. En la izquierda tenemos la variable de forma numérica, acá a través de categorías. O sea, todos los participantes han sido distribuidos en estas categorías. Los que tienen de 16 a 25 años, los de 26 a 35, 36 a 45, y etc. Y ahí se ha reportado a través de frecuencia y porcentajes cada uno de ellos. Entonces, es una forma de cómo esa variable se convirtió en categórica. Ahora, también las podemos representar a través de gráficos de barras. Y esto lo puedes hacer en Stata, sí, y probablemente también lo hagas en Excel. Y honestamente, al menos la mayoría de personas con las que trabajo, lo hacen en Excel. O sea, tú tienes, vas armando vas describiendo tu población y vas colocando estos datos
porque al momento de que tú armas las tablas, las puedes armar las tablas también directamente desde Excel o de R, porque vi que en el título del curso también van a ver R. Entonces las tablas las puedes prediseñar desde Stata y R, pero también las puedes elaborar en Excel, por ejemplo. Ya depende del dominio que tengas de cada uno de ambos softwares. Esta es una forma de presentarlo. También puedes presentarlo a través de gráficos circulares, porcentajes. Generalmente cuando tienes un total, por ejemplo, eh, facultades que pertenecen a las que pertenecen los artículos publicados en Scopus con filiación a Universidad Nacional de Piedra, que es de donde yo soy, hasta el 21 de septiembre del 2018. Entonces, del total de artículos publicados, ¿cuántos pertenecen a cada facultad? Entonces, a Ciencias de la Salud fue el 48%, o sea, casi la mitad pertenecía a medicina. Y de esta mitad, el total casi eran de la sociedad científica. Este fue parte de un estudio que hicieron unos compañeros. Cuando tienes un total y quieres dividirlo por sectores, por ejemplo, en este caso por facultades, el gráfico circular podría ser bastante útil. ¿Qué pasa con las variables cuantitativas? Como les decía, y acá está la campana de Gauss mucho mejor dibujada. Si es que sí, esta distribución es normal. Si es que eh, si es que tienes voy a poner el puntero, esta forma del gráfico de la izquierda se llama asimétrica hacia la izquierda, o también puede ser asimétrica hacia la derecha, pero la que es la normal es esta, medianas simétricas. Y acá, ¿qué va a pasar aquí cuando es normal? Que la media, la mediana y la moda van a ser iguales, probablemente. En cambio, cuando son asimétricas, vas a tener que la media es distinto, la mediana también y la moda también. Entonces, y aquí también hay que recordar, por ejemplo, moda es el valor que más se repite en la variable, por ejemplo. Mientras que el, mientras que media tiene que ver más con el promedio y mediana con la misma distribución de la variable. Ahora, en los estadísticos para las variables cuantitativas están aquellos de tendencia central, que es cuando la variable es normal. Entonces aquí puedes usar la media, que es el promedio de todos los valores, o la mediana, que es el valor que ocupa la posición n más 1 sobre 2 al ordenar todos los valores en una línea. Por ejemplo, tienes todos estos valores, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y todos estos valores los ordenas dependiendo el, que, el de la mitad. El valor que ocupa el que está en la mitad vendría a ser la mediana en este caso. Luego están los estadísticos de dispersión, como la desviación estándar, que viene a ser la más usada en general, y es el que uno a veces dice más o menos cuánto de la media está el valor. El valor se encuentra entre 25 más menos 3, y generalmente ese más menos 3 suele ser la desviación estándar. Luego están los rangos intercuartílicos, que se ayuda también con los percentiles. Entonces te ponen un mínimo y un máximo entre un valor mínimo y un valor máximo en el que vas a encontrar todas las variables distribuidas. Y generalmente toman el percentil 25 y el percentil 75 cuando hacen esto. Y los estadísticos, bueno, la forma que ya lo expliqué ahorita. Ahora, si es que tienen en algún momento alguna pregunta, pueden escribirla y alguien me puede ir avisando para contestarla en el transcurso de la charla. La estadística a veces puede ser un poquito complicada. Entonces, este es un histograma, que es una de las formas de ver la normalidad de una variable.
Entonces aquí tenemos varias características demográficas. Entre ellas, por ejemplo, la edad. Aquí sí fue normal, al parecer. Tiene este comportamiento, entonces fue la media 54,4 más menos la desviación estándar, en este caso 15,9. Y así fue como lo han reportado. Y así varios eh, de estas variables. Ahora, y esto ya va un poco más hacia la siguiente clase, que la relación entre variables. Al momento de que vas a describir una variable con otra, puede haber una correlación numérica, usas un diagrama de dispersión. Si es una cualitativa con una numérica, puede ser comparación de medias, es el diagrama de cajas y bigotes. Y cualitativa, que puede ser las tablas de contingencia. Cuando es cualitativa con cualitativa, esos cuadros de doble entrada, por ejemplo, que han visto ya, esas tablas. Ese es cuando quieras comparar una variable con otra. Solamente para que puedan observarlo. Si es numérica con numérica, se dan estos gráficos de dispersión o diagramas de dispersión. Por ejemplo, para ver la relación del porcentaje de hogares que usan carbón y leña y la tasa de mortalidad respiratoria. Ambas son numéricas. Entonces usas este gráfico. Si es cualitativa con cualitativa, lo mejor sería quizás un diagrama de cajas y bigotes, ¿no? Tipo de acidosis con que diga, esta es cualitativa con numérica. Tipo de acidosis es la cualitativa con el nivel de glucemia, que es la cuantitativa. Y esta es la tabla de contingencia, estas que conocemos como tablas de doble entrada, etc. Y es cualitativa con cualitativa. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos esto, que es sencillo de cómo reportar las variables, a veces uno se pregunta cómo lo escribimos en el protocolo. La parte descriptiva es sencilla. Por ejemplo, si la variable es cualitativa, podemos poner, se reportará a través de valores relativos o absolutos. O podemos poner a través de frecuencias y porcentajes. Si la variable es cuantitativa, se reportarán medidas de tendencia central y dispersión, dependiendo de la normalidad de dicha variable. Se incluirán tablas de contingencia, gráficos de barra, gráficos circulares, etcétera, según lo que tú tengas pensado usar. Entonces es bastante fácil. Por ejemplo, siempre partes en la sección de análisis estadístico de tu protocolo, siempre tienes que ver o reportar de cómo se van a exportar los datos, cómo se van a ingresar, qué máscara de datos vas a usar. Máscara viene a ser toda la interfase o el programa donde vas a empezar a ingresar los datos de tus encuestas. Si es virtual, quizás ya se ingresan automáticamente, pero si han sido encuestas físicas, tienes que ingresarlas. Entonces, tienes que colocar eso, ¿no? Se revisarán las encuestas y se seleccionarán las que estén completas en su totalidad. Luego se importará una base de datos en el programa Excel mediante códigos numéricos. Esto seguramente ya lo han visto en la clase anterior. En Stata, todas las variables tienen que estar solamente con números, porque trabaja el programa solamente con números. Si en uno de esas variables llenaste un valor con letras, no te lo va a reconocer. Luego, esta base será extrapolada al programa estadístico Stata, con la versión que tengas, por ejemplo. Stata es un programa de paga. Se tiene que pagar la licencia para tener Stata. Y a diferencia de R, que también van a ver, donde R sí es gratuito. Ahora, para el análisis descriptivo, que viene a ser lo que estábamos viendo, se procederá a determinar las frecuencias absolutas relativas a las variables categóricas estudiadas. Además, se obtendrán las medianas y rangos o medias y desviaciones estándar de las variables cuantitativas estudiadas, según la evaluación de la normalidad de los datos numéricos con la prueba estadística de Shapiro-Wilk. Y acá ya se menciona esta prueba, Shapiro-Wilk. Entonces, yo les había dicho, tenemos que evaluar la normalidad de las variables cuantitativas. Entonces, muchos se habrán preguntado, ¿cómo evalúo la normalidad? Con la prueba de Shapiro-Wilk es una de las formas a hacerlo.
Em, y así aquí hay otros ejemplos de cómo podría usarlo. Ahora, ya yendo a hacer o ejecutar todo esto en Stata, ¿hay alguna pregunta? Ya, si es que no hay alguna pregunta, voy a empezar a compartir la parte de Stata como tal. Bueno, yo antes de comenzar la clase ya estaba haciendo algunas cosas. Eh, bueno, supongo que en la clase anterior justamente han visto lo que es un do file, cómo importar una base, etcétera. Entonces ya no voy a parar en eso. Este es el do file que estaba haciendo de un proyecto que estoy ejecutando en internos a medicina. Entonces, yo abro solamente el do file y acá le ordeno al Stata con el use y la dirección de la carpeta donde tengo la base de datos, que use esa base de datos. Entonces, para hacerlo vamos va a empezar todo de cero para que lo vean. Cuando quieres empezar todo de cero, este es el comando clear, entonces Stata borra todos los datos. Entonces lo primero que hice fue abrir solamente el do file y con esto control D, con control D estoy ejecutando el código. Y ya se ejecutó el código y ahora tengo todos los datos de nuevo acá. ¿Se dieron cuenta que al principio no tenía, cuando presioné clear ya se habían desaparecido todas las variables? Bueno, acá las vuelvo a tener. Listo. Ahora, luego empezamos ya con la estadística descriptiva como tal. Antes de ello han tenido que haber visto lo que es limpieza de la base de datos con Stata. ¿Han visto eso? ¿Pueden confirmarme, por favor, si es que han visto cómo limpiar la base de datos con Stata? O sea, cuando les dijeron, o sea, solamente les mencionaron cómo se importó la base, pero no dijeron que la base de datos tenía que limpiarse. Bueno, ese es el término que suele usar. Mm, ya, un poco complicado. Pero no les dijo cómo. Mm, ya. Uy. A ver. Bueno, eh, cuando nosotros tenemos una base, creo que por acá tengo bases de limpieza. Ejemplo de base en Stata. No. Acá está, limpieza de base estadística. Ya. Por ejemplo, hay veces que tú tienes toda la base y la base pues no te viene limpia desde el comienzo. Limpia, ¿qué quiere decir? De que hay errores en la base, hay datos ingresados con texto, hay datos que están faltantes, etcétera. Ok, entonces, eh, de nuevo, este es un do file y acá son todos estos códigos. Coloco, como se dan cuenta, yo no suelo abrir bases de datos, suelo abrir los do file de frente, porque en el do file ya puse aquí al stata que use tal variable, ¿no? Que diga tal base de datos. Entonces, ejecuto, control D, si es que me he cambiado el texto, no está encontrado. Sí he cambiado el nombre de la base. Ok, este no lo cojo hace tiempo. Base de datos estadística B3. Y acá que dice 19.1.24. Y acá dice, por eso, aquí debe ser 19.206. ¿Por qué dice 19? Vamos a escoger esta que debe estar más.
abrir esta base. Con ed abren el editor de datos. Yo creo que esta base sí está limpia, así que esta no les va a servir para eso. Entonces debe ser esta. Entonces borramos acá. Ya, a ver, si todo va bien, debería salir con eso. Listo, ahí está, perfecto. Entonces, en este stata ya tenemos toda la base y esta base sí debe estar, no debe estar correcta. Seguramente le falta limpiar muchas cosas. Total, parece que también está limpia. Ya, bueno. Yo pensé que ya habían visto esta parte y voy a hacerlo de forma muy breve, en realidad, porque era parte de esto de la primera clase. Cuando ustedes tienen una base de datos, generalmente ya quieren hacer el análisis estadístico, tienes que ver qué variables son las que te van a importar trabajar. Entonces tú ves todas tus variables y una forma de quedarte solamente con esas variables es keep y el nombre de las variables. Entonces, keep es mantener tales variables. Si tú escribes todas las variables. Obviamente no te vas a poner a escribir todas de forma horizontal porque te vas a ir muy allá. Entonces, para ir escribiendo hacia abajo, pones solamente estas slash, pones unos 3 slash y ya con eso es suficiente. Hasta con 2 creo que ya es suficiente, sí. Con 2, sino que yo suelo poner 3. Pero con 2 slash ya tú puedes ir, es como que indicas al programa Stata que continúa hacia abajo, hasta donde dejas de colocarlo. Entonces yo le doy a todo esto keep, control D, y ya. Acá Hospital Salud, Hospital Ciudad no ha sido encontrado. Sí, porque esta base ya debe estar limpia. Seguramente se llama Ciudad Hospital. Sí, ya está. Yo creo que es esta. Disculpen que demore en esto porque esta parte sí yo no la tenía preparada. Pero es importante que la conozcan. No creo poder avanzar la otra parte si no conocen esto. Entonces ya limpié todo esto y vamos a usar la base más antigua que tengo de este proyecto, de este trabajo. Ya. Listo, entonces ya está ahí. Le doy ED. Y sí, esta sí está, se nota que no está trabajada. ¿Se dan cuenta que solamente hay números? Bueno, si es que ustedes empezaron con su base de datos en Excel, ya antes de que la lleven a Stata, asegúrense pues de que esté todo en números. O la pueden llevar incluso con letras y en el mismo Stata pueden hacer el proceso de limpieza. Ya eso depende de cómo hayan aprendido ustedes a manejar el Stata más adelante. Entonces yo acá selecciono las que me quiero quedar. Ok. Y acá ya me dice, ¿no? Todas. Supongamos que corrieron todas las variables. Si hay alguna variable que no me gusta su nombre, lo puedo cambiar por algo que quizás, no es que no me guste, es para la facilidad con la que tú vas a escribir después. Yo este proyecto lo hice hace tiempo, así que igual aquí sigo viendo que tengo algunos errores. No sé, por ejemplo, rename Hospital Ciudad, para no hacerlo muy largo, que se llamaba esta variable Hospital Ciudad, quizás yo le hubiera puesto C hospital, ¿no? C ya de ciudad y hospital, y de esa forma lo hacía más rápido. Para el momento de yo empezar a nombrar a todas las variables que tenga. Entonces, todas las variables que tenga, les puedo cambiar el nombre con este código, rename. Entonces, ok, ya le cambié el nombre a las variables. Listo. Después de cambiarle el nombre a las variables, es parte del proceso de limpiar, tienes que también etiquetar.
y etiquetar bien tus variables, porque si no se dan cuenta todo está en números, pero yo quiero realmente saber qué ciudad, qué hice, este, qué quiere decir tal número, a qué categoría se hace de referencia y todo eso. Entonces, para eso está la parte de etiquetar, label. Ahora, si yo quiero, creo que ya me fui muy abajo, ya, acá. Si yo quiero no andar escribiendo todas las variables, así como ven, y se me hace un mundo, lo que yo puedo hacer es, agruparlas todas a través de este comando. Vayan anotando los comandos porque en realidad lo que importa, al menos ya cuando ejecutas Stata, es saberte los comandos. Y si no te acuerdas, tenerlos anotados en algún lado. Lo que yo hago también es, no me acuerdo de algo, voy y busco o reviso los subfiles. Entonces, el comando global es para agrupar variables. Entonces, yo pongo global y como quiero que se llame este grupo de variables, yo le puse sí, no variables, o sea, variables de respuesta sí, no. Y acá son todas las variables que su respuesta es sí, no. Entonces, ya cuando quiera analizar estas variables, ya no escribo una por una, sino simplemente pongo sí, no variables y listo. Entonces, antes de eso, extranjero, estudios, etcétera. Esto lo voy a eh, describir, que era lo que yo quería enseñarles. Entonces, la parte de describir, y ya que estamos en esta variable, lo vamos a hacer de una vez acá. Cuando les comenté en estadística descriptiva, tú podías escribir variables categóricas y cuantitativas. Bueno, las categóricas a través de frecuencias y porcentajes, en tablas. ¿Cómo tienes esos datos en esta? Bueno, a través de este comando. Noten, el comando tag. Entonces, el comando tag, por ejemplo, ciudad del hospital. El comando tag C hospital me dice, ya, el hospital 0 tiene una frecuencia de 82, es el 37%. El hospital 3, 13%. Y así. Pero si se dan cuenta, no me ayuda mucho esto, porque yo solamente veo números acá y no sé qué ciudad es, etcétera. No está etiquetada la variable. Eso quiere decir. Los datos de la variable no están etiquetados. Entonces, por ejemplo, esas variables de sí, no, extranjero, estudios, eso que eran variables sí, no, le pongo un tag y no, 0 y 1. ¿Cuántos sí y cuántos no? El 0 era sí y el 1 es no. Como les comentaba, en ese entonces no sabía mucha estadística. Ahora, si es que ustedes van a poner datos a la variable sí, pónganle 1, por favor. No como yo al revés, acá lo hice. Entonces, cuando esto le va a ayudar para algunas cosas que se van a dar cuenta más adelante en la parte de estadística. Entonces, cuando empiecen a tabular los datos, al sí pónganle el 1 y al no pónganle el 0, ¿ya? Se dan cuenta que todo esto es un proceso, uno va aprendiendo bastante en el camino. Entonces, listo. Todas estas son las variables sí no que yo les llamaba. Si yo quiero no andar poniendo tag uno por uno y así, yo quiero describir todas de frente, este es el otro comando, tag 1. Tag 1 y coloco todas las variables que yo quiero describir. Por ejemplo, yo he copiado esas variables, ¿no? Y al toque StatAt describe todas. Entonces ya no tienes que andar colocando tag variable 1, luego tag variable 2, luego tag variable 3, no. Sino en un solo comando de frente describes todas. Y si se dan cuenta, de nuevo, ¿no? No están etiquetados los valores. Entonces, para yo más adelante, como son variables que se escriben casi igual, las quise agrupar y puse este comando, global. Entonces, vamos a ejecutar ese comando. Global, sí, no variables. Control D, listo. Control D y acá te sale. Si te sale todo verdecito, quiere decir de que se ejecutó sin problemas. Bacán. Luego sí, seguimos. Yo quiero etiquetar la variable. Entonces, cuando tú quieres etiquetar una variable, primero tienes que definir la etiqueta. Entonces acá dice label, define, si no, así yo le llamaba a la etiqueta si no, donde 0 es igual a sí y 1 es igual a no. Como les dije, en ese entonces yo le había puesto al sí 0 y al no le había puesto 1. Ahora
como consejo les doy que lo hagan al revés, honestamente. Entonces, ya, ejecuto este comando y estoy creando la etiqueta, pero no estoy etiquetando las variables. Acuérdense de eso, estoy creando la etiqueta. Ahora, el siguiente comando es para que toda esa etiqueta pase a todas las variables de acá, o sea, para que estas variables cojan esta etiqueta que he creado. Como es el comando global, y yo quiero que esto se aplique en todas, está este comando, forage bar in, y este símbolo como del dólar que tienen que colocarlo, todo esto es el comando, ¿ya? Forage bar in, ¿en qué grupo? Mi grupo se llama si no variables, si no variables. Abro la llavecita, abajo, lo que yo quiero ejecutar. O sea, este forage bar me permite que lo que yo coloque abajo, todos los comandos que yo coloque, se le apliquen a todo el grupo, ¿ya? Y dirán, pero ¿por qué hacen todo esto? ¿Por qué te complicas tanto? En realidad no me complico, en realidad estoy solucionándome la vida. ¿Por qué? Porque este proceso de 3 líneas o 4 que estoy escribiendo, si yo no las agrupara, tendría que hacerlo por cada una de las variables. Si se imaginan 3 líneas por cada una de esas variables, que son como 5 o 6, se me haría toda una lista grande de comandos. Entonces esto te ayuda a que no pase eso. Entonces yo lo ejecuto todo esto, lo sombreo, control D, todo salió bien, y ahora vuelvo a correr este comando, tag1 y las mismas variables, y van a ver lo que pasa. Ya está todo etiquetado, ahora dice sí, no, sí, no, sí, no. Todo es etiquetado. ¿Cómo pasó eso? Bueno, nuevamente, este comando, forage bar in y el dolarcito, luego seguido del nombre del grupo de las variables que yo creé con global. Con global yo creé este grupo, si no variables. El comando que va abajo es label. Label values, así lo voy a pronunciar como se escribe, porque puede decir label values. Como tal, luego espacio, bar. ¿Qué quiere decir bar? Hace referencia al grupo, si no variable, y tú colocas, tienes que colocar el nombre de la etiqueta al costado, si no, porque a la etiqueta yo la llamé como label define si no, a esta etiqueta la llamé si no, y con eso esto se le aplica a todos, para que me entiendan de forma más fácil. Por ejemplo, yo, una variable que no quiero ahorita. MB Studios no. A ver. Asesor de tesis no, sí está aquí. Ya, por ejemplo, especialidad. Vamos a ver cuántas categorías tiene especialidad. Tiene 4 categorías. Yo quisiera crear una categoría para cada una de estas variables. Yo haría primero, no sé, label define. Label define. Le puedo llamar especialidad a esta etiqueta. Y luego puedo poner label values. La variable, ¿cómo se llama esta variable? También se llama especialidad. Entonces le pongo especialidad. Mejor para que no se confundan, acá le voy a poner otro nombre. Label define, a la etiqueta le voy a llamar ESP, ya, listo. La ESP es el nombre de la etiqueta, no es el nombre, es el nombre de la etiqueta. Entonces, para yo, ahora, este es el nombre de la etiqueta y tengo que poner qué valor va a obtener cada número. ¿Cuántos números tengo acá? Del 0 al 4, ok. Ya, entonces el 0 le voy a llamar, no sé, ginecología. Listo. Tienen que abrir comillas y cerrar comillas. Luego al 1 le voy a llamar pediatría. Al 2 le voy a llamar medicina interna. Al 3 le voy a llamar cirugía general. Y al 4 le voy a llamar
oncología. Listo. Obviamente que para el trabajo ustedes tienen que saber qué significa cada de esos números, ¿no? Aquí yo estoy poniendo cosas al azar para fines académicos. Entonces, una vez que yo ya defino esto, lo sombreo, control D, ya está creado, tengo que agregarlo a la variable. Entonces aquí pongo label values, es para agregar esta etiqueta a esta variable, especialidad, y y luego le pongo control D. Y listo. Ahora, cuando yo le dé tag especialidad, cuando le dé tag a especialidad, ahora va a... Ok, no salió. ¿Qué pasó? Label values especialidad. ¿Se llama especialidad esto? A ver, déjenme ver qué pasa. Label values. Especialidad, y tienes que poner acá al costado el nombre de la etiqueta, pues. La etiqueta, como le había llamado, ESP. Eso me faltó. Entonces ahí pones control D. Ahora ya corrió y ahora sí, tag especialidad. Ahora sí sale, ¿no? Al que era 0 le llamé ginecología, al 1 pediatría, al 2 medicina interna, 3 cirugía general y 4 oncología. ¿Ya? Entonces, de esa forma etiquetas variables. Y ahí he hecho todo eso para una variable, si se dan cuenta. Entonces, yo, si no hubiera hecho esto del global, agrupar las variables, llamar a todo el grupo sino variables y luego a la etiqueta sino, con este comando me ahorro todo esto, hacerlo en cada una de estas variables. Entonces, al principio suena tedioso y complicado. Conforme van agarrando la práctica y que tengan los comandos, con esto se hace todo fácil. Si tienen los comandos, pues lo van a hacer al toque. Y en 1, 2, 3, 4 líneas hacen lo que podrían hacer en 20, 25 líneas, si se dan cuenta. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No quiero aturdirlos mucho. Pueden contestarme en el chat si hay alguna pregunta, si no, para seguir. Ya bueno, vamos a suponer que no hay preguntas hasta ahí. Genial. Ok, entonces, ya, esta parte es importante, el etiquetar variables. Tenían que saberlo porque ya en la siguiente clase que van a ver, estadística bivariada y ya van a estar muy perdidos. Aparte de etiquetar variables y de renombrarlas, o sea, cambiarles el nombre, por ejemplo, no sé, supongamos, ¿no? Rename, yo no quiero que DAC se llame EDAC. Rename EDAC, le pongo age en inglés. Ya, ahora se llama age. ¿Se dieron cuenta? Entonces, es fácil. Quiero regresarlo a EDAC. Rename, age, ahora le pongo EDAC y listo, ya está. Son uno de los comandos que también deben aprender. Luego otro, de string a numérica. Esto es importante. Las variables que están en string, en cadena, así se llama, no son analizadas por Stata, no van a correr sus comandos ahí, ¿ya? Y para eso tienes que darle este comando, de string, o sea, convierte una variable que estaba como variable cadena a una variable que sí sea analizable por Stata. Entonces, al parecer, esta variable donde su guión MB estaba en string. Miren, aquí ven las variables. Tipo de variable, todos están en byte, excepto esta, ¿no? Dice string. Esta no va a ser analizable por Stata. Cuando tengan ese problema, les va a salir, por ejemplo, quizás sí puedan hacer los descriptivos. ¿Ya? Eso sí van a poder, pero si quieren hacer algo, no sé, analítico después, por ejemplo, le va a salir, pero no va a ser de forma adecuada.
tienen que cambiarlo siempre de string a variable numérica. En este caso sí está pudiendo, es raro, pero es importante que lo hagan. Entonces aplican este comando de string y ya. Ahora ya se cambió. Ahora donde decía... ¿Dónde subió NMB? No sé por qué no lo cambian este entonces, pero... Cuando tengan, en algún momento si es que tienen problemas con variables string, usen este comando. Y bueno, creo que eso es suficiente. Luego ya ustedes van a ir viendo qué les falta a su base y van a ir etiquetando, ¿no? Yo acá fui definiendo varias cosas, etiquetando esa look, otras variables que yo tenía importantes, para que mi base de estar así, ¿ya? Eh, quede así como estaba acá. Creo que esta es ya la base limpia. Y se van a dar cuenta que hay un cambio, ¿no? Ahora ya está todo etiquetado y todo. Entonces así les debe quedar más o menos las bases, ya con todos los datos ingresados como tal. Estos son etiquetas, si se dan cuenta aquí, este es un número, porque como les dije, todo se maneja a través de números en Stata. Si ustedes colocan letras, acá les va a salir rojo. Listo. Ahora, ya que saben eso, regresamos a la parte estadística que era muy sencilla y creo que no nos iba a tomar minutos. Ya aprendieron a describir variables categóricas o cualitativas, porque ya les enseñé el comando tag. Entonces, en este trabajo de internado, para las variables sociodemográficas, yo ya había aplicado el tag 1, ¿no? Entonces empezaba a ejecutarlo y describir, ¿no? ¿Cuántos de los internos tienen hijos? Sí, el 5%, 5,81% ya tiene hijos, por ejemplo. ¿A qué tipo de universidad pertenecían? De los que contestaron la encuesta, 30% es a públicas y 69% a privadas. De ICA solamente habían participado 3 internos, pero estaban recolectando más muestra en ICA, si no me equivoco. Entonces, y acá están todas las universidades que están participando, etc. Eso es estadística descriptiva de variables categóricas. Todos estos datos los pones luego en una tabla, como las tablas que les había enseñado, como esta, por ejemplo, ¿no? Vas colocando, este es de otro estudio, pero es para que tengan idea de cómo van colocando la tabla, ¿no? El sexo, masculino, femenino, y van a colocando acá. Aquí solamente iría hasta esta columna si es que es descriptivo. No tiene nada que ver el P acá. El P ya lo coloqué porque aquí se hizo una relación entre variables. Pero deben tener en cuenta esto. Entonces, ya ese es el comando para escribir. Y si es que desean, el problema quizás iba a ser con las variables numéricas. Entonces, para variables numéricas está el comando zoom. Empezamos con edad, por ejemplo, zoom y edad. Zoom te lo va a escribir a través de media y desviación estándar. Ok, pero ¿cómo sé que yo debo escribirlo con media y desviación estándar si no sé su normalidad? Entonces, zoom, edad, D, detail. Y acá te sale por y en realidad uno debe aplicar en realidad este comando, zoom, edad, zoom, espacio, variable, D, que viene de detail, o sea, puedes escribirlo todo completo así, detail, como está aquí, o solamente poner la D. Y listo, acá te salen por percentiles, te sale media y desviación estándar. Lo que uno suele ver para la normalidad es la media y la kurtosis, que ambos estén o positivos o negativos generalmente. O la prueba que se suele usar es chi cuadrado, entonces ustedes pueden dar, que diga, la prueba de Shapiro-Wilk, ese es el comando, Wilk y edad. Entonces, si con la prueba de Shapiro-Wilk esto te sale por encima de 0,05, si te sale por encima de 0,05, quiere decir de que es normal.
Si te sale por debajo de eso, quiere decir que no es no normal. Entonces, obviamente ha salido por debajo de eso, es no normal, pero igual, nunca se queden solamente con esto, chequen el histograma. Entonces pueden hacer histograma, pueden hacer hist, edad, que yo ya lo ejecuté, y me salió por acá, y me salió este. Entonces el gráfico de la edad es este. Si se dan cuenta, no es simétrica, es una asimétrica hacia la asimétrica hacia la izquierda. Entonces, si se dan cuenta, no sigue lo que es la campana de Gauss como tal. Entonces, desde ella puedes decir que no es normal esta variable. Listo. Y si es no normal, ¿cómo lo vas a representar? A través de mediana y rangos intercuartílicos. Entonces, ¿cuál es la mediana? Es 25. O sea, aquí está la edad de 25 años. ¿Y qué percentiles usas para los rangos intercuartílicos? Usas el percentil 25 y el percentil 75. Entonces tú seguramente vas a escribir 25, mediana, y luego entre rangos intercuartílicos vas a escribir entre paréntesis de 24 a 27. Y cierras paréntesis. Así lo presentarías en tu tabla, por ejemplo. De esa forma ustedes evalúan normalidad y de esta forma ustedes empiezan a describir las variables numéricas. ¿Ya? Y eso sería todo por hoy. Eso es lo más sencillo. Y hay algunas otras formas más que ver. Por ejemplo, este comando, tag-extract. Tag-extract, este comando, edac, y acá los stacks que quieres, n, la media, la desviación estándar, la relación entre la media y la varianza y el IQR para otras cosas que en algún momento puedan usar. Pero con zoom y con tag es suficiente generalmente. Ahora, nuevamente, para zoom, cuando están viendo variables numéricas, primero prueben y vean la normalidad, y de acuerdo a este resultado y a lo que ustedes vean en la gráfica, van a ver si es que lo reportan como media 25.6 y desviación estándar 2.9 o como mediana y rangos intercuartílicos. Y eso sería todo. Entonces, muchas gracias. Si es que hay alguna pregunta, me la dicen. Muchas gracias, Ludwig, por tu ponencia. No sé si los chicos tendrán alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o también pueden encender sus audios, sus micrófonos, perdón.